Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio, Hamsa Yoga, donde aprenderemos sobre los diferentes principios básicos del yoga y sabremos cómo estos principios nos ayudan a tomar las riendas de nuestro destino. Como les decía, estos espacios los miércoles, que este espacio tiene el nombre de Yoga 101, porque hablamos de principios básicos, van a estar siendo transmitidos este mismo día miércoles, pero desde mañana, los días jueves, vamos a estar con nuestras clases de astrología védica, ¿verdad? Entonces van a ser dos cursos por separado, uno miércoles y el otro jueves. Ok, un poco de indicaciones nuevamente. Cualquier pregunta que tengan la pueden escribir apretando ese cuadrito de signo de interrogación y hacerlo para que así yo pueda contestarlas al final de la clase. Ok, este día vamos a tocar un tema muy importante, ¿verdad? Un tema muy importante que se llama el desapego, ¿verdad? Es un tema que sé que les va a traer mucha bendición para sus vidas y les va a dar mucho control para sus problemas y su drama psicológico. ¿Ok? Ok, veamos. Aquí les he preparado unas imágenes para poder entenderlo mejor. Ok, veamos. Como les dije, vamos a hablar del desapego y antes que hablar del desapego, lo importante es comprender qué es apego, ¿verdad? Apego, según la traducción de los diccionarios de la Real Academia de la Lengua, es inclinación o atracción de alguien hacia alguien o hacia algo. Es la atracción hacia alguien o hacia algo. Sin embargo, es una descripción de este concepto un poco vaga. Vamos a ver por qué más adelante, pero ahorita vamos a partir con esto. Es la atracción que tenemos hacia alguien o hacia algo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo surge este apego? Pues este apego surge cuando alguien interactúa, cuando nuestra mente interactúa con el mundo ilusorio, con el exterior, con cualquier impulso que viene del exterior, nosotros, o sea, nuestra mente, va a reaccionar de tres maneras. Y a esto es lo que se le llama los tres impulsos primordiales. De estos tres impulsos surgen todas las emociones. Entonces es importante conocer de dónde surge el apego y para eso hay que ver de dónde surge estos tres impulsos. ¿Cuáles son estos tres impulsos primordiales? Veamos. Aquí están. El primer impulso es la atracción, el segundo impulso es la aversión y el tercer impulso es la indiferencia. Si ustedes se ponen a analizar y a observar su mente y se van a dar cuenta de que cualquier interacción que ustedes tengan con el mundo ilusorio, ya sea con una persona, con una idea, con una cosa material, con un recuerdo, con una imaginación del futuro, con un sueño, con un etcétera, ustedes van a tener tres impulsos primordiales. Uno va a ser si ustedes piensan en una persona y esa experiencia de pensar en esa persona les causa
una atracción, o si ustedes piensan en una persona o cosa o idea y les puede generar una aversión, si ustedes han tenido una experiencia desagradable con esa persona o con algo que relaciona a esa persona con esa experiencia negativa, si es atracción con esa experiencia positiva, o si por no haber tenido ningún tipo de experiencia o que esa experiencia no causa ningún peligro para ustedes o ningún beneficio para ustedes, entonces se le considera como indiferente. Sin embargo, no quiere decir que la indiferencia sea algo positivo, ¿ya? Es por pura ignorancia, es que algo o una experiencia o cosa o persona se tiene uno con un impulso de indiferencia, es por pura ignorancia, de no saber qué en realidad representa esa persona. Estas tres, la atracción, aversión e indiferencia de cualquier cosa, puede mutar, es decir, algo que a ustedes les atrae o una persona que les atrae puede después causarles aversión, o viceversa, una persona que al principio quizás les genera aversión, con el tiempo puede causarles atracción, o si les causa atracción o aversión con el tiempo o con las experiencias o situaciones futuras, puede causarles indiferencia. Entonces, estos tres impulsos son mutables, o sea, cambian entre sí. Pero son los únicos tres impulsos que vamos a tener frente a una experiencia con una persona, con una cosa o con una idea. Entonces, ¿qué pasa cuando estos impulsos surgen? Cuando surgen estos impulsos, veamos este ejemplo. Aquí vemos que tuvimos una experiencia con una mujer. Con esta mujer hubo una atracción, ¿verdad? Me genera atracción esta persona. O vi un carro o una cosa y me genera también atracción, una experiencia agradable. O tuve una experiencia con una persona, con otra persona, es el ejemplo lo rojo, que es la aversión, y fue desagradable. Entonces yo la etiqueto y mi mente la clasifica como aversión. Una experiencia con esa persona es de aversión. O puse en el ejemplo también el virus, me explico, porque está de moda ahorita con el COVID-19. Entonces tenemos una experiencia con este virus y nos genera un tipo de aversión, ¿verdad? Y el ejemplo es que usamos mascarillas, porque la aversión nos hace mantenernos alejados de eso, porque si entramos en contacto vamos a tener una experiencia desagradable y no la queremos. Y lo que está en atracción queremos buscarlo porque queremos esa experiencia agradable. Las experiencias agradables buscamos tenerlas, experimentarlas. Las experiencias desagradables buscamos evitarlas, ¿verdad? O sea, con esa aversión. Y están las demás que es indiferencia. Como les decía, no es porque en sí sean indiferentes, para nosotros en ese momento son indiferentes, ¿verdad? Porque tal vez no hemos tenido una experiencia con esas cosas o personas, como por ejemplo aquí la parte sombreada de gris, tal vez vemos esa pelota y no nos causa ningún tipo de aversión ni atracción, simplemente la percibimos y no nos genera ningún tipo de impulso, o con un animal. Sin embargo, si andamos por la calle y viene y vemos un perro, ¿verdad? Como el de la imagen de gris, y no nos causa ninguna aversión ni atracción. Pero de repente el perro empieza a seguirnos y nos muerde. ¿Qué va a pasar la siguiente vez que yo vea a un perro en la calle? Voy a tener una aversión, voy a estar con cuidado, voy a estar pendiente, me voy a cambiar de lado en la acera. ¿Por qué? Porque yo ya voy a haber tenido una experiencia
y esa experiencia va a haber causado aversión. Y entonces ese impulso de aversión me va a hacer ver ahora al perro ya no de color gris, sino que de color rojo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos estos impulsos primordiales, que son tres: atracción, aversión e indiferencia, lo que causan es que colorean nuestros pensamientos. ¿Cómo así? Tenemos un pensamiento de algo que nos atrae, es como que y surge esa sensación y esa emoción agradable. Recordamos a una persona que es especial para nosotros. ¿Qué va a pasar? Entonces en nuestro sistema va a generarse una emoción agradable. Entonces se va el pensamiento de haber pensado, valga la redundancia, en esa persona o en esa cosa, va a generar que se coloree de verde, para el ejemplo que estamos poniendo. Se va a colorear de verde y va a generar una experiencia agradable, una emoción agradable. ¿Qué pasa si recordamos o por nuestra mente pasa un pensamiento de una cosa o de una persona que generó aversión en nosotros? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese pensamiento va a estar coloreado de rojo y vamos a experimentar, dependiendo de qué tan intensa sea la aversión, una emoción desagradable, ¿verdad? ¿Y qué pasa si surge un pensamiento? Porque hay miles de pensamientos del día, durante todo el día, que son indiferentes. Un ejemplo, escuchamos a un pajarito cantar. Lo escuchamos, el hecho que no estemos 100% conscientes es porque nuestra mente y nuestro cerebro no nos hacen poner la atención debida, porque no genera en el subconsciente esa alerta. Sin embargo, si a nosotros, un ejemplo un poco drástico, nos fueran a matar en la guillotina, un ejemplo, tuviéramos una pena de muerte y cuando amanezca nos van a cortar la cabeza, ¿qué va a pasar cuando escuchemos un pajarito cantar ya en la mañana? Va a generarnos ese pajarito una aversión, un impulso de aversión, se va a colorear de rojo, porque no queremos evitar que llegue la mañana, ¿verdad? Porque va a generarnos una emoción desagradable. Entonces ese pajarito ya no va a ser gris, sino que va a ser rojo. Entonces, ¿qué hace cuando se colorean nuestros pensamientos? Cuando los pensamientos se han coloreado, ya sea de verde, de rojo o de gris, en la analogía que estamos poniendo, atracción, aversión, indiferencia, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que funciona ese color como un velo, ¿verdad? Y no nos permite ver las cosas como realmente son, sino que ya las vemos con un prejuicio, las vemos con una etiqueta, se pudiera decir. Entonces, lo que vemos, ese carro o esa mujer que vemos de verde, ya la vemos con una etiqueta de algo agradable y nos llama la atención solamente con pensar en esa imagen. Pero nos genera aversión si solo por ver una persona o un virus ya solamente pasa el pensamiento por nuestra mente y ya generamos esa aversión. Entonces no nos permite ver las cosas tal cual son, sino que ya las vemos con esa etiqueta, ¿verdad? De esto es bueno para mí, esto es malo para mí y esto me tiene igual, me da igual, no me importa si lo veo o no lo veo. Entonces estos velos de color no nos permiten ver las cosas como son. Aquí podemos ver en esta imagen de que en realidad entonces no quiere decir de que las cosas son las que cambian, porque las cosas van a ser las cosas independientemente de cuáles son nuestras emociones. Por eso es que para alguien, para mí, esta experiencia con esta persona es agradable, en mi mente y en mis emociones se va a colorear de verde, pero en la persona que está aquí al lado mío le va a ocasionar una experiencia desagradable porque tal vez estuvo con esa persona en otra situación y le causó aversión. Entonces, una misma persona puede causarle aversión a alguien y
atracción a otro o indiferencia a otro. Entonces, tenemos que tener muy claro de que lo que causa aversión, atracción e indiferencia no es la persona en sí, sino que es, o la cosa en sí, o la idea, sino que es este velo que hemos puesto en nuestra mente y que colorea determinado pensamiento. Entonces, hay pensamientos que van a estar coloreados de verde con atracción, de rojo con aversión y de gris con indiferencia. Entonces, comprendiendo bien cómo funciona esto de cuando nuestros tres impulsos colorean los pensamientos y nos crean ese velo para no poder ver las cosas como son porque ya hay un prejuicio, que ese velo es el prejuicio, entonces ya podemos ahora pasar a explicar qué es el desapego. Ok, ¿qué es el desapego? Veamos. Primero, veamos literalmente qué significa la palabra desapego. Desapego en sánscrito se le traduce con el nombre de vairagya. Vairagya. Raga significa color, vai significa sin, entonces vairagya significa sin color. Eso significa literalmente desapego, es sin color. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos ponemos los lentes de la atracción? Entonces, ¿qué va a haber? Vamos a ver todo de verde, ¿verdad? Con ojos de atracción. Nos va a generar experiencias y emociones agradables. Pero si nos ponemos los lentes rojos, nos va a generar aversión. Y si nos ponemos los lentes grises, nos va a generar indiferencia. Todos estos tres, como les explicaba, son parte de la misma ignorancia. No quiere decir que por ser gris y me sea indiferente, se salga de este plano de ignorancia. No. Entonces, si tenemos estos tres lentes, vamos a ver las cosas depende del lente que nos pongamos. Entonces, ¿qué es desapego? Es sin color. ¿Pero sin color a qué se refiere? Pues se refiere a que si nos quitamos los lentes, no vamos a ver ningún color. Vamos a ver las cosas tal cual son, sin etiquetas, sin prejuicios, sin tener en cuenta experiencias anteriores. Vamos a ver las cosas como son. Si vemos una persona que nos generó un daño, pues la vamos a ver tal cual es. No la vamos a etiquetar ni juzgar por un evento pasado, así una idea o así una cosa. Entonces, sin color, o sea, desapego, sin color, o vairagya, es el sinónimo de habernos quitado esos tres lentes. Los lentes del apego, los lentes de la atracción, los lentes de la aversión y los lentes de la indiferencia. Si nos quitamos esos lentes, que no nos permiten ver las cosas como son, porque si nosotros nos ponemos unos lentes aquí verdes y en donde estamos ahorita vamos a ver todo verde. Si nos ponemos unos lentes de rojos, vamos a ver todo rojo. Entonces, no nos dejan ver cómo son las cosas en realidad. Y entonces, al quitarnos los lentes, vemos todo tal cual es, sin colores. Eso es desapego. Vamos a tener que entender a qué se refiere sin color o desapego y en relación a las cosas como son o como no son. Quiere decir de que al verlas como son, nos surge la pregunta, ¿cómo son en realidad las cosas? Pues las cosas dentro de este mundo ilusorio en el cual estamos interactuando, su naturaleza y su esencia es impermanentes, son impermanentes, o sea, son temporales, no duran para siempre. Lo que nace debe morir, todo cambia, lo que florece se marchita, lo que sube baja, lo que baja sube, todos los opuestos, y estos se llaman los pares de opuestos. Es porque Maya se percibe desde un punto de vista
dualista, ¿ya? Ya no es una cosa, sino que esa cosa representa dos lados de una misma moneda. Entonces, cuando hay frío, va a haber calor; cuando hay riqueza, hay pobreza; cuando hay crítica, hay halago; cuando hay sufrimiento, hay gozo; cuando hay placer, hay dolor, etc. Son todos estos pares de opuestos. Entonces, si nos quitamos estos lentes que nos hacen ver las cosas con atracción, con aversión o indiferencia, vamos a verlas tal cual son. ¿Y cómo son? Pues son temporales, son impermanentes. Vamos a ver cómo el rey Salomón en la Biblia, en el libro de Eclesiastés, que para mí en lo personal es el libro más hermoso de todos, es del Antiguo Testamento, y cómo se expresa poéticamente en el capítulo 1 con relación a la impermanencia de las cosas, viéndolo todo desde el punto de vista del desapego, o sea, sin color. ¿Qué pasa? Este libro fue escrito por el rey Salomón al final de sus días. Al principio de sus días hizo Cantar de los Cantares, mucho romance, mucho amor. Hizo los salmos, parte de los salmos, hizo proverbios. Entonces, ¿qué pasa al final de su vida? Generalmente hay alguien al final de su vida, en la tercera edad, ya de anciano, ve las cosas de diferente manera y surge naturalmente el desapego. No quiere decir que no podamos cultivarlo desde joven, pues nos vamos a ahorrar mucho sufrimiento, y ese es uno de los objetivos del yoga, es enseñarnos a cultivar el desapego. Veamos lo que dice Salomón en Eclesiastés 1. Todo es vana ilusión. Vana ilusión, vana ilusión. Todo es vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto trabajar en este mundo? Unos nacen, otros mueren, pero la tierra jamás cambia. Sale el sol, se oculta el sol y vuelve pronto a su lugar para volver a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte. Gira y gira el viento, gira y vuelve a girar. Los ríos van todos al mar, pero el mar nunca se llena, y vuelven los ríos a su origen para recorrer el mismo camino una y otra vez. No hay nadie capaz de expresar cuánto aburren todas las cosas. Nadie ve ni oye lo suficiente como para quedar satisfecho. Nada habrá que antes no haya habido. Nada se hará que antes no se haya hecho. Nada hay nuevo en este mundo. Nunca faltará quien diga, esto sí que es novedad. Pero aún eso ya ha existido. Siglos antes de nosotros, las cosas pasadas han caído en el olvido, y en el olvido caerán las cosas futuras también, entre los que vengan después. Podemos ver cómo se expresa el rey Salomón sobre este concepto de impermanencia de las cosas de una forma sin ningún velo, sino que viendo las cosas tal cual son. Son impermanentes y no hay que por qué tener apegos ni aversiones a las cosas. Simplemente las cosas son, se disfrutan en el momento que surgen, y cuando terminan no hay sufrimiento, se dejan pasar, y cuando no han llegado no se añoran. Entonces, podemos ver entonces la cualidad de impermanencia cuando hay desapego. Entonces surge la pregunta, ¿cómo cultivar el desapego? Pues el yoga, entre las diversidad de cientos de miles de técnicas que enseña con la intención de adelgazar estos velos y que podamos recordar y ver nuestra verdadera naturaleza, porque esos velos nos están impidiendo ver las cosas como son.
Entonces, al no ver las cosas como son, tampoco podemos realizar quién somos en realidad, y creemos que somos este personaje que estamos actuando y del cual hemos hablado más en otros temas anteriores, como es el rol de cada quien en este mundo, en el drama de la vida, y también hemos hablado sobre este mundo ilusorio en sí. Entonces, el yoga nos ayuda a adelgazar estos velos. ¿Por qué hay tantas técnicas? Pues porque las personas tienen diferentes caracteres, y tienen diferentes personalidades e inclinaciones. Entonces, en sus 4 caminos, el yoga enseña diferentes técnicas de acuerdo a la cualidad de cada personaje que estamos jugando. Entonces, una de las más básicas y esenciales que se usa aún desde el inicio del camino espiritual es el que enseña a cómo cultivar el desapego. ¿Y cómo cultivamos el desapego? Pues es bien sencillo, y es tan sencillo que no lo creemos, porque estamos acostumbrados a que la sociedad y la cultura nos enseñan que solo lo que cuesta tiene valor para nosotros, debe tener un valor. Solo si algo cuesta el sudor, tiene valor. Solo si algo cuesta mucho tiempo, cuesta el valor. Entonces, esta técnica es sumamente sencilla. ¿Y cuál es la técnica? Pues la técnica es la de observar y clasificar. ¿Cómo funciona? Pues tenemos que imaginarnos en cualquier postura. Podemos andar caminando. Esto lo podemos hacer las 24 horas, a la hora de dormir, antes de dormir, sentado antes de meditar, o sentado solo hacer eso, ¿ya? Con los ojos cerrados, abiertos, no importa. El tema es estar consciente como un anciano, como un abuelo, está consciente a la hora de cuidar a sus nietos en un parque. Imaginemos que somos abuelos ya, ancianos, y estamos en un parque sentados en una banca y empezamos a ver a nuestros nietos jugar porque los estamos cuidando. Entonces, ¿cuál es la cualidad que tiene un anciano? El anciano, por naturaleza, es paciente. Entonces, con mucha paciencia, empezamos a observar nuestros pensamientos como que fueran nuestros nietos. Y empezamos a observarlos y a clasificarlos. ¿Cómo se clasifica? Un ejemplo. Estamos sentados sin pensamiento alguno y en eso surge un pensamiento y pensamos en X persona. Entonces decimos, ok, me acaba de surgir este pensamiento, X persona. Esa persona para mí genera atracción, aversión o me es indiferente. Ah, ok, me genera atracción. Ah, ok. Seguimos. Y el siguiente pensamiento. El partido de fútbol. ¿Qué me generó ese pensamiento? Me generó atracción también. Ah, ok. El examen de la otra semana me generó aversión. Ah, ok. Entonces es color rojo, es de aversión. Y entonces empezamos a observar cada pensamiento y empezamos a clasificarlo dependiendo de qué impulso nos genera y si es tan intenso ese impulso que ya llega a generar una emoción, desagradable o agradable. Por ejemplo, empieza a generar ansiedad, o empieza a generar ternura, o empieza a generar odio, o ira, o enojo, ¿verdad? Entonces empezamos a clasificar todos estos pensamientos y a medida que lo hacemos con el tiempo, es algo tan sencillo y fácil, y empezamos a hacerlo y se vuelve una rutina. En cualquier momento estamos conscientes de eso, sea donde estemos, caminando, manejando, en una reunión, etc. Siempre observando lo que está pasando por la mente y clasificándolo en esas 3 secciones. O me genera atracción, o me genera aversión, o me genera indiferencia, sin preocuparnos por qué nos genera eso. Eso no es lo importante. Nos importa en cuál de las 3 casillas cae. No nos importa por qué. Porque entonces nos vamos a perder en el drama psicológico y es,
vamos a empezar a justificar. Ah, no, porque me hizo tal cosa, entonces por eso, no importa. El yoga no se mete a analizar la psicología de la mente. ¿Por qué? Porque no le interesa, porque eso es una ilusión, es un cuento, ¿ya? Se generó esa experiencia porque teníamos unos lentes ese día de tal color y entonces surgió esa emoción. Pero entonces no le importa al yoga estar analizando esto. Solo le importa encasillarlos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando con la práctica empezamos todos los días a meter en nuestra rutina a estar conscientes de lo que pensamos, observamos el pensamiento y lo clasificamos? ¿Qué va a pasar? Pues pasa esto, miren. Se decoloran los velos. No es que las personas o las cosas o las ideas que nos causan estos impulsos cambien. Ellos van a seguir siempre iguales. La persona que nos hace daño puede ser que nos siga haciendo daño, pero el velo con el que yo lo veía de aversión va disminuyendo solo con el ejercicio de observar y clasificar. Por ende, va a llegar un momento que esa persona que tanto hace que se nos revuelva el estómago, o esa experiencia que tuvimos de que se nos revuelve el estómago, ya no genera esa emoción tan fuerte y poco a poco va bajando ese apego y esa emoción y se va el velo adelgazando. Vemos que el rojo se hace rosado, después menos rosado y después blanco, como cuando ya no tenemos los lentes. Igual el verde, igual el gris. Entonces, como les digo, no es que la persona tiene que cambiar para que yo sienta algo más, o me tiene que hacer daño para que yo ya no lo vea verde. No. La práctica y esta técnica va a hacer que el velo, o sea, estos lentes que tenemos, se adelgacen, ¿verdad? Entonces, aquí hay que entender entonces que el apego no es a la persona o a la cosa, sino que es a que no queremos que sea impermanente o queremos que sea permanente. ¿Cómo es esto? Las cosas que nos dan atracción, el impulso de atracción, las verdes, no las tenemos, por eso son verdes, porque las queremos. Entonces, ¿qué pasa? Como yo las quiero porque me atraen, yo genero, el apego es a la situación de cuando yo la tenga. Y como no quiero que se pierda, entonces me genera sufrimiento, porque como en realidad las cosas cambian, como ya he experimentado yo que las cosas cambian en la vida, entonces en el subconsciente surge el miedo. ¿Por qué surge el miedo? Porque como yo ya sé que van a cambiar, entonces me genera mucho apego y me genera esa atracción me genera mucho apego y yo quiero pasar con esa persona o pasar haciendo esa actividad o comiéndome ese dulce y no dejarlo, porque ¿qué va a pasar cuando esa persona o ese dulce se acabe? Voy a sufrir. Entonces ese es apego, el querer más y más, porque en el subconsciente sé que es temporal. Entonces apego no es hacia la cosa o la persona, es hacia el hecho de que yo quiero tener siempre eso y no quiero que se acabe. O sea, evito que me golpee la impermanencia de las cosas. En el ejemplo de cuando es rojo, o sea, me causa aversión, yo tengo apego ¿a qué? Yo tengo apego a estar como estoy ahorita y no quiero eso. Entonces, evito todo, tomo decisiones para evitar estar en contacto con eso que me causa aversión, porque yo tengo apego a mi situación actual. Entonces, como yo no quiero que mi situación actual cambie, busco evitar lo que me genera aversión. Sin embargo, como todo cambia, me genera miedo en el subconsciente porque yo sé que mi salud ahorita va a convertirse en enfermedad más adelante. Y eso es lo que me trae el sufrimiento de decir, tengo que hacer algo para no enfermarme. No voy a juntarme con esta persona que está enferma. Y empiezan las emociones sumamente intensas y se llegan a convertir en los desórdenes psicológicos como las fobias o en el otro caso como las adicciones, en los apegos. Y la indiferencia, como yo les decía, se vuelve, en cualquier momento puede tornarse
roja o verde, ¿verdad? Entonces, al principio veíamos el significado de la palabra apego, que era atracción hacia algo o alguien. Sin embargo, no es completa porque no es a algo o a alguien, es a la situación de permanencia que yo tengo o de que quiero evitar el contacto de esa impermanencia. O sea, si estoy sano, no quiero dejar de estar sano, no quiero que la impermanencia llegue. Y si tengo algo que me atrae, no lo quiero soltar porque tengo miedo a qué va a pasar cuando lo suelte. Entonces, el apego es a esa sensación de seguridad, se pudiera decir. No es hacia la cosa en sí, porque después cuando hacemos esta técnica de observar y clasificar, va a llegar un momento que como el fumador, el exfumador, ya no va a tener apego y deseo por un cigarro. El cigarro ahí está, siempre ha estado, siempre va a estar, pero esa persona ya no la ve con ningún lente, entonces le ve las cosas como son, no le genera ningún tipo de apego, ni atracción, ni indiferencia, simplemente ve las cosas como son y no sufre. Entonces, la cosa no va a cambiar con esta técnica, lo que cambia es el decoloramiento de ese lente que tenemos. Entonces, como resultado del desapego, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de cuando cultivamos el desapego? Son 3 resultados, podemos resumir en 3. Va a haber un total involucramiento en cada acción que hagamos, porque muchos pueden decir, ok, si no voy a tener ningún tipo de emoción hacia nada, voy a ser totalmente apático a todos y a todo. Pues no, porque cuando ya no hay lente de atracción, ni aversión, ni indiferencia, ya no tengo deseos egoístas, o sea, deseos para mí, solo deseos para otros, entonces, para con otros. Entonces, eso me permite estar 100% involucrado en cada acción. Por ende, voy a hacer la acción mejor que antes, con perfección, lo más que yo pueda, y no voy a estar esperando resultados, ni qué va a pensar la gente, ni cuánto me van a pagar por hacer esto. Entonces, el desapego trae como primer resultado un total involucramiento en cada acción. Segundo resultado es una felicidad plena. ¿A qué me refiero? Porque aquí va a haber carencia de deseos. Ya no voy a tener deseos, por ende, yo ya no voy a sufrir cuando tenga o no tenga algo. Porque como yo no tengo ninguna expectativa, no voy a sufrir cuando no la tenga, y cuando la tenga no voy a tener miedo a perderla. Entonces, no quiere decir de que voy a ser, como les decía, apático. Sin embargo, voy a tener deseos para realizar para con otros, no egoístas. Y hay que entender de que la felicidad surge de la ausencia de deseos. Muchos podemos creer, ¿cómo es que voy a ser feliz si no busco algo? Lo que pasa es que en nuestra naturaleza, en el fondo de nuestro corazón, buscamos encontrarnos con nosotros mismos y fundirnos en la unidad que somos. Por eso se llama yoga. Yoga es unión. Pero como estamos en este mundo ilusorio y se nos ha olvidado quién somos, entonces creemos de que con esto, con aquello otro, vamos a llenar ese vacío y ese deseo. Y es ese tener deseos lo que nos hace sufrir, porque son temporales, son impermanentes. Entonces, cuando bajan esos deseos y se anulan los deseos, yo puedo experimentarme a mí mismo, unirme en yoga conmigo mismo, y solamente ahí hay felicidad. Porque toda felicidad que creemos que se busca externamente, para afuera, es temporal, va a traer sufrimiento. Por eso dicen que el dulce de la felicidad viene envuelta en papel de sufrimiento, ¿verdad? Y como tercer resultado del desapego,
vamos a tener una verdadera liberación y vamos a tener verdadera calma mental. Esto, para explicarlo, vamos a leer una porción del Bhagavad Gita, el 5.3, capítulo 5, versículo 3. Veamos qué dice. Aquel que, sumergido su conciencia en la paz interior, vive en su espíritu, no viéndose afectado ni por el placer ni por el sufrimiento, para quien el oro no es mejor que las piedras de la tierra, permaneciendo su paz inalterable, tanto en lo agradable como en lo desagradable. Aquel que no le afectan ni los halagos, ni la infamia, y cuya mente firme en su propósito permanece siempre en calma. Más adelante dice, como un auténtico renunciante o practicante, se considera a aquel que nada desea y que nada aborrece, pues a aquel que no se le ve afectado por los pares de opuestos, pronto ha de encontrar su liberación. Entonces, podemos ver cómo se narra aquí en el Bhagavad Gita, todo lo que hemos estado hablando, de que cuando vemos las cosas con desapego, con vairagya, sin color, vamos a poder apreciar las cosas tal cual son, ¿verdad? Sin prejuicios, sin etiquetas, y eso nos va a hacer que nuestros deseos por satisfacer nuestra soledad o felicidad sea en el exterior, y entonces esos deseos van a bajar, la calma vendrá, y al venir la calma es posible entrar en el camino espiritual interior, porque la mente ya no es un obstáculo, sino que va a ser un vehículo para llevarnos hacia la realización del ser. Ok, bueno, hemos terminado con explicación. Vamos a proceder a contestar las preguntas que nos han hecho. Veamos, la primera dice, ¿es decir que en algún momento esos impulsos se pueden volver indiferentes quitando los velos? No se van a volver indiferentes, porque la indiferencia es otro velo, es un velo gris. La aversión es un velo rojo y el apego, pudiéramos decir, o la atracción es un velo verde. El gris, la indiferencia, es un velo, tal cual es también. Entonces, lo que vamos a ver es las cosas como son. Y vamos no con indiferencia o con atracción o con aversión. ¿Qué significa? De que cuando yo tenga que actuar en algo, en alguna situación, lo voy a hacer en el momento que lo tenga que hacer como deba de hacerlo. Pero no voy a estar queriendo hacerlo o queriendo evitar hacerlo o sin que me importe hacerlo. Hay que vean que hagan. No. Si me toca hacer, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con un involucramiento al 100%. Entonces, yo no estoy con ninguna etiqueta. Si en mi rol está hacer algo, lo voy a hacer de la mejor forma. Y si está no hacerlo, no voy a estar llorando y sufriendo. Veamos la otra. El apego es el miedo a perder. El apego genera, el apego es una emoción generada por el impulso de atracción. Perdón, se fue la señal. El deseo, lo que busca la mente es satisfacer ese deseo para yo ser feliz, ¿verdad? Entonces, lo que genera el miedo a perder es el deseo, porque el deseo de un lado es el deseo y del otro lado es el miedo. Entonces, todo deseo trae miedo aparejado. Todo deseo que yo tengo lleva envuelto también un miedo, porque si yo deseo algo, ¿cuál es el miedo cuando no lo tengo? Y si no lo tengo, y si nunca lo logro, va a ser mi miedo. Pero cuando yo lo tengo y lo obtengo, ¿cuál va a ser el miedo? Y si lo pierdo, entonces siempre va a haber miedo cuando hay deseo. Por eso es que la mente
no hay deseos, es que viene la calma mental. Y cuando viene la calma mental, entonces es posible trabajar hacia nuestro interior a través de usar el vehículo de la mente, porque la mente ya va a estar tranquila y la podemos usar porque es un instrumento para interactuar en este mundo ilusorio. Lo que pasa es que ahorita está tan alborotado y enloquecido que pareciera que tiene vida propia y nos está manejando, y es más, creemos que somos la mente. Cada pensamiento nos sentimos hasta culpable de lo que estamos pensando, y es esa mente que está trabajando, ese instrumento. Entonces, cuando la calma viene, porque los deseos han bajado, entonces yo puedo usar el instrumento de la mente para hacer lo que yo quiera con él. En este caso, irme para adentro de mi ser y reencontrarme y recordar cuál es mi verdadera naturaleza. Entonces, el deseo genera miedo. Veamos la otra pregunta. ¿Cómo se puede obtener desapego solo con observar? Pues no es solo con observar, observamos y clasificamos. Y entonces, ¿qué pasa? Al hacerlo repetidamente, lo que sucede en la mente es que nosotros, o sea, el ser, no somos la mente ni el cuerpo, empieza a existir, empieza a generar una distancia entre nosotros y la mente. Ese ejercicio de observar y clasificar lo que genera es que hay un distanciamiento entre yo y la mente. Entonces, al yo tener una separación, aunque sea mínima, con la mente, o sea, el poder observarla, como yo no me puedo observar a mí mismo, pero si yo puedo observar algo, es que no soy yo, ¿ok? Entonces, si vengo y observo, empieza a crearse ese espacio, y ese espacio empieza a generar que yo ya no me identifique con la mente. Al no identificarme con la mente, empieza el velo a bajar, porque en el subconsciente empieza a disminuir el deseo porque yo no me identifico con la mente. Así es como funciona la técnica. Entonces, sí, solo con observar los pensamientos repetidas veces durante el día y clasificarlos como con aversión, atracción, y vamos a dejar de identificarnos poco a poco con la mente, y vamos a lo que hay apego se va a ver desapego, y vamos a ver las cosas como realmente son. Veamos otra pregunta. El apego es estar arraigado, atados emocionalmente al pasado. También, como les decía, puede haber un apego o un impulso de atracción con una idea o con una memoria, ¿ya? Una persona murió y yo no la dejo ir, y ese pensamiento de esa persona me genera esa atracción. Y como ya no está, porque las cosas son impermanentes, yo vivo en sufrimiento, ¿ya? Vivo en sufrimiento. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta técnica y las técnicas del yoga? Es adelgazan esos lentes, ese velo con el que vemos ese pensamiento o a esa persona, y al punto de que poco a poco empieza a bajar la emoción, ya sea perturbadora como el sufrimiento o el dolor, o placentera como el gozo o la felicidad temporal, y entonces empieza a bajar y vamos a ver las cosas como son. No es que ya no vamos a tener memoria de esa persona o de esa experiencia, sin embargo la vamos a ver, vamos a haber aprendido de ella, la vamos a ver con sabiduría, pero no nos va a generar ninguna emoción desagradable. Simplemente, ok, pasó eso, ya pasó, ya estuvo, ¿verdad? Aprendimos esto y esto. Sin emoción y sin culpa. Ya no hay emociones porque se ha decolorado el pensamiento. Veamos otra. ¿Renunciar a nuestro apego es renunciar a nuestras metas? No. ¿Por qué? Porque ustedes han venido con un propósito, cada quien ha venido con un propósito, pero ese propósito no se va a cumplir si nosotros le hemos sobreimpuesto otro propósito de deseos, que el ego. O sea, el ego quiere unas metas, pero ustedes no son el ego. Cuando el ego disminuye, porque ya no hay deseos, entonces las verdaderas metas las van a poder cumplir. Ahorita creen que tienen ciertas metas, como decir, yo quiero ser millonario, o yo quiero
tener un doctorado, etc. Pero esas son metas del ego. El ego quiere reconocimiento, el ego quiere dinero, quiere fama, etc. Cuando todo baja y empiezo yo a hacer mis acciones desinteresadamente, solamente con el único deseo de realizar la acción y de ayudar a los demás, entonces empieza a ponerse en el camino mi destino. El destino de cada quien no lo tienen que buscar. Cuando la mente está en calma, el destino los va a buscar a ustedes y los va a encontrar. Pero si tienen la mente turbulenta, entonces no lo van a ver y no lo van a poder cumplir. Entonces es por eso importante de que sin estar con miedo y voy a dejar mis metas y voy ya los objetivos que tengo que... No, todo va a ir cazando, ¿ya? Como un rompecabezas, a medida que empiecen a observar y a clasificar. Y todo lo que han aprendido y las experiencias les van a servir para cumplir su verdadero rol, ¿verdad? Lo que va a bajar es ese miedo por no cumplir sus deseos, porque los deseos, como les decía, generan miedo a la vez. Veamos otra pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar entre la indiferencia y el apego? Ya lo expliqué hace un rato, la indiferencia es parte de la ignorancia, ¿verdad? Es algo no me importa. Y si algo no me importa es porque algo más sí me importa. Entonces yo lo clasifico. Esto me importa, esto no me importa. Esos son un par de opuestos. Es como funciona el ego dentro de Maya, dentro de este mundo ilusorio. Pero cuando hay desapego, algo para mí no es malo o bueno, o me importa o no me importa. Si algo me toca hacer, lo voy a hacer sin sentirme molesto, sin quejarme, lo voy a hacer porque me toca hacerlo de la mejor manera. No estoy esperando un resultado y no lo catalogo como esto es positivo o negativo para mí. Indiferencia es algo importa para mí y porque algo no importa. Entonces están los dos lados. Pero cuando algo ya se ve con desapego, ya no existe esa clasificación de importa o no importa. Simplemente se hace lo que se tenga que hacer en cada momento. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Nos quedan 2 minutos ya. Bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Okay. El día de mañana empezamos, les recuerdo, el nuevo curso de astrología védica. Vamos a aprender cuáles son las energías que moldean nuestro ser y todas las áreas donde nuestro rol va a jugar este drama de la vida, ¿verdad? Está muy bonito, va a durar varios meses, quizás año y medio, 2 años, no sé. Es sumamente profundo este tema. Vamos a ir poco a poco, pero explicando bien. Y el objetivo va a ser que se conozcan más a ustedes mismos. Nos vamos a conocer más a nosotros mismos y por ende vamos a aprender cuáles son nuestras aptitudes, habilidades, cuáles son nuestras debilidades para trabajar en ellas y cumplir mejor el rol que hemos venido a hacer, ¿verdad? Entonces los espero mañana. Son todos los jueves la clase de astrología védica. Siempre los miércoles, Yoga 101, donde hablaremos temas puntuales de los fundamentos del yoga. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por sintonizar y nos vemos mañana. Saludos.